Es que podríamos hacer un análisis frecuencial de esto, ¿no? No sé por qué no lo tengo instalado. Dice, no corras y cierra el programa, copia el PCBG en el crack. Ok, copia. Espérenme, espérenme. ¿Y en qué saben simular entonces? Yo solo he En usado Proteus. Proteus y Microcap. Proteus y Microcap. Ese no lo Proteus. conozco. Proteus. Yo en Tina. ¿Nadie ha usado Multisim? Sí, Multisim. Ah, Multisim. ya me habían espantado. ¿Y Spice alguien lo ha usado? LT, ¿no? El que es en línea de código, ¿alguien lo ha usado? Hombre, les falta mundo, ¿eh? Dice, ok, ya lo copié, ahora córrelo. Ok, vamos a ejecutarlo. Ejecutar como administrador. Es que quiero ver si podemos simular la respuesta. Y luego dice, vete a autorización, otros, y compra, pone el número como Psyche. Dice, este de aquí lo copias y lo pegas como Psyche. Y le das OK. OK, y ya, rápido. Y déjenme ver, vamos a ver si podemos. OK, y acá está, necesitamos un capacitor. Aquí necesitamos un inductor y una resistencia aquí. ¿Cómo me acerco? A ver, un zoom. No, pues necesitamos buscar una fuente de voltaje. Aquí vamos a estar tierra. Ok, así, así, así. Luego este así. Ok. Y luego el capacitor de cuánto es? 355.71. 355.71 picos. Ok. Y este de acá es de 17.78 micros. 17.78 micros. Ok, y esta debe ser de 50. Ok, vamos a poner uno de estos aquí. Así. Y luego es para analizar. Le vamos a poner desde un G hasta. Necesitamos varios megas, ¿verdad? Necesitamos ponerle un giga. Pero no va a ser. Necesitaré la otra resistencia. Es que en 2 MHz aquí está. A ver, no sé. Como lo baje, me lo intento y si no, lo reviso y ver cómo podemos revisar la respuesta en frecuencia de ese circuito, ¿no? Este era de 1000. Ok, otra vez está. No, es que no analiza las frecuencias bajas. Chingo.
Bueno, es que aquí tendríamos que ver otra forma, ¿no? Con ese factor de calidad Q, donde está 2 megas, aquí está. Aquí me lo pongo en el cursor. 1 mega, estamos por aquí. Pone ganancia. ¿Qué otra podemos ver ahora? Magnitud. Sí, está en magnitud. Que ni siquiera son 3 decibeles. No, no se ve como yo quería que se viera. A ver, ¿dónde está? Menos 3 decibeles. Menos 3 aquí. Es una frecuencia más baja. No sé, déjenme reviso cómo podemos ver el análisis frecuencial de este circuito en particular. No creo que sea por este. A ver. Si funciona, luego les enseño a usar esto, ¿eh? No, no quiero que vean. No, no es ahí. Tiene que ser acá abajo. Esta es la salida. Micro, picos. Esta no afecta. Impedancia interna. Sí, aquí está, mira. No, lo sigue poniendo como 0. No, no se ve el acoplamiento. Déjeme ver dónde lo podemos simular. Pero yo lo que quería ver era eh, algo más así, ¿no? La respuesta de un inductor, bueno, en paralelo. El problema es que estos no están en paralelo. A ver, vamos a ver si lo hace como. Si están en paralelo, solo para que vean la forma, ¿no? A ver si así todos en paralelo, debería tener otra respuesta. Ah, vete al diablo. No sé, déjenme ver dónde podemos simularlo. No funcionó como yo quería, ¿no? Es que el Proteus, el analizador de frecuencia está muy feo. Bueno, y lo tengo instalado, ¿no? Lo único que lo usé Proteus es para simular PICs, ¿no? Que es lo único bueno que sirve. Pero hay otros. Microcap, dijeron. Sí, profe. Microcap, pues ese no lo conozco. A ver. ¿Este? Sí, profe. ¿Y eso es gratuito? Sí. Sí, ¿Tiene licencia de software libre? Sí, creo que sí, profe. Vámonos. No, pues ese no lo conozco. Lo Está suave. instalaré, lo instalaré y les diré, ¿no? Pero, nada más es portable. sí. Sí están las dos versiones, ¿verdad? ¿Y el puntito rojo qué significa? Versión japonesa. Digo, pero si es software, si tiene licencia de software libre, no pasa nada, puedes instalarlo donde quieras.
No sé, ya lo descargué, lo instalo ahorita que termine la clase. A ver. Bueno, ya está. Este ejercicio. ¿Dudas del ejercicio? No, profe. Bien. Dice, en un amplificador práctico, la capacitancia de salida del transistor aparecería a través del puerto R y el valor de C se reduciría en consecuencia. La resistencia del inductor podría explicarse combinándolo con la carga. Ya verán algunos ejercicios, ¿no? Y luego viene la resistencia en la rama capacitiva. Es decir, en vez de tener el inductor en serie el resistor estará en serie con el capacitor. ¿No? Dice, en este circuito se muestra en la figura 2.8, se usa a menudo. Si la resistencia de la bobina es pequeña, frente a la resistencia R, las ecuaciones de diseño se establecen de forma similar a las de la sección anterior. Para ello, la fórmula de diseño se resume simplemente en el anexo. La sección siguiente muestra cómo puede tomarse en cuenta la resistencia de la bobina si necesario. ¿No? Y dice, bueno, aquí tienes el otro circuito, ¿no? Un inductor y no hay mayor problema. Dice que buenas noches. Ok. Entonces, ¿qué pasa entonces con la resistencia de la bobina? Dice, bueno, y además si la fuente tiene resistencia interna. Es una fuente de corriente en paralelo con resistencia finita RS. Al quitar un circuito resonante en paralelo, produce un valor que afecta el Q global y el ancho de banda del circuito. En la figura 2.9, por ejemplo, el circuito RC paralelo con L, ¿no? Es decir, el capacitor está en serie con el resistor, que ofrece una impedancia RT a la entrada en las terminales A y B, está en resonancia. Se excita con una fuente de impedancia RS. Aquí está. No, aquí la ponen en paralelo porque es fuente de corriente, pero pudiera ser en serie para una fuente de voltaje. ¿No? Dices, bueno, ¿cómo afecta el análisis del circuito la presencia de esta RS? Dice, la fuente de corriente ideal ve la impedancia RT paralelo con RS. Sí, porque RT es del inductor hacia adelante. ¿No? Déjenme lo pongo aquí. Sí, nuevamente, la impedancia que se ve de aquí para acá es RT. Entonces, la que se ve de aquí para acá, pues será esta RS paralelo con RT. ¿No? Así de fácil. Dice, el Q efectivo y el ancho de banda se determinan por esta resistencia equivalente en paralelo. Por ejemplo, si RS es igual a RT, el Q se partirá en 2 y el ancho de banda se duplicaría en comparación con los valores dados en el anexo. ¿Por qué? Bueno, porque entonces tendríamos dice, bueno, ¿qué pasa si RS es igual a RT? Bueno, pues el paralelo de RS con RT, ¿no? Como son iguales, es un medio de RS, ¿no? O un medio de RT, como quieran, son iguales, ¿no? Entonces, la resistencia que ves de aquí para acá sería un medio de RT y dice, bueno, como esta se ve afectada, también el QT, porque además QT depende de RT y de R, ¿no? Y dice, también el ancho de banda, ¿no? Si el factor de calidad cambia, ¿no? Puede ser más selectivo o menos selectivo, pues el ancho de banda también cambiará, ¿no? Eso es algo lógico. Dice, si ambas ramas tienen L y C, tienen resistencia en serie, como en la figura 210A, el análisis exacto del circuito resulta complicado. Vean, aquí tiene una resistencia, ¿no? Que está en serie, que normalmente es la resistencia asignada o debida al inductor, al conductor con el que está construido, ¿no? Y acá tenemos un capacitor, aquí tenemos esta resistencia. Vamos a ver cómo se convierte esta, ¿no? Convertirlo en paralelo con esta y esta también, ¿no? ¿Cómo podemos combinar o cambiar este circuito en serie o este en serie a pasarlo a paralelo? Eso fue lo que hicieron de aquí a B, ¿no? Es lo que nos van a explicar. Tengo un inductor está en serie con un resistor, lo pongo en paralelo. Aquí está.
y luego el capacitor con el resistor en serie lo pongo en paralelo, ¿no? Y ya podría yo reducir, puedo juntar esta resistencia con esta, y ahora sí ya tengo un circuito de RLC en paralelo, ¿no? Bueno, y si la análisis exacto se complica. Pero, si los Q de rama se definen como QL, es decir, el inductor con la resistencia tiene un factor de calidad asignado, ¿no? Eso es por definición de circuito resonante, ¿no? Un inductor con un resistor también tendrá una respuesta en frecuencia y por lo tanto tendrá un factor de calidad. Y también un capacitor con un resistor en serie también tendrá un factor de calidad y está definido de esta forma. Si QL y QC son mayores que 10, el circuito equivalente válido en la proximidad de resonancia es el de la figura 210B. ¿Sí? Si este factor de calidad del inductor y el factor de calidad del capacitor son mayores que 10, podemos redibujar este circuito y generar este circuito equivalente. Y si la impedancia de resonancia vista por la fuente ideal en las terminales A y B será RT, y esta RT tendrá que ser el paralelo de esta resistencia con esta resistencia. No hay más. Bueno, solo es por que vean cómo cambia el circuito, ¿no? Al considerar que los inductores o el capacitor pudiera tener una impedancia interna, ¿no? Se complica un poco, pero vean, la cuestión es que cuando el inductor tenga la resistencia en serie, conviértelo en paralelo. ¿Cómo, profe? Es que yo no sé hacerlo. Bueno, aquí en las tablas viene una conversión cuando se tiene, aquí está el capacitor, ¿no? El paralelo o serie, ¿no? Cada columna corresponde a cada uno. Por ejemplo, voy a tomar el de acá. Tenemos la resistencia en serie con el inductor. Dice, este circuito de acá tiene asignado una reactancia de la forma omega por LS, ¿no? Porque aquí el inductor es LS. Y tendrá asignado un factor de calidad, el cual se define como la reactancia entre la resistencia. Entonces puedo conocer el factor de calidad. Y dice, la resistencia en serie, ¿no? Si yo quiero convertir de paralelo, ¿no? Si tengo RP a serie, dice, la resistencia en serie será la resistencia en paralelo entre 1 más el factor de calidad de circuito en paralelo. La reactancia en serie será igual a la reactancia en paralelo por QP cuadrada más 1, ¿sí? Y la inductancia en serie, partiendo de estos valores, o al revés, partiendo de estos valores, puedo obtener los diferentes valores de factor de calidad. Y vean, en el ejercicio de aquí, se tiene un inductor L con R, es que dice RC, creo, no es RC minúscula. Tenemos entonces este circuito. Y dice, lo voy a sustituir por una resistencia en paralelo, que se define de esta manera. ¿Sí? Vean, R lo ponen QL cuadrada por RC, ¿sí? Si uno ve las expresiones, pero no están acá, aquí lo aproximan, ¿no? QS cuadrada por RS, lo que pasa es que no le toman el 1, porque es una aproximación, ¿sí? Aquí está, ¿sí lo ven? Y lo mismo con el capacitor, ¿no? Este circuito de acá está relacionado con las ecuaciones de este lado. Lo tienes en serie, ¿no? Lo tienes así, lo pasa a paralelo, y esta resistencia en paralelo está definida por esta razón, ¿no? De ahí lo toman, ¿no? No lo hacen de otra cosa. ¿Sí? ¿Sí se entiende esta parte de aquí? Sí. Bueno, porque en las tareas viene uno así, ¿eh? Porque me digan, profe, no entiendo. Bueno, ahí viene, ¿eh? Profe, pero eso solo es válido cuando la Q es menor a 10, ¿no? Mayor a 10. Y aquí en general aquí no nos dice, ¿no? No tiene una conversión o alguna condición, ¿no? A mí me parece que lo que están haciendo aquí es decir que es mayor a 10 porque no aparece el más 1, ¿no? Que aparece aquí, este valor de más 1 aquí, o el que aparece aquí.
Están haciendo una aproximación diciendo que Q es mayor que 10, pero aquí vienen también los dos valores, ¿no? Más 10 y las fórmulas exactas. Pudieras tener también valores de Q menores a 10. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, ya. Sí, profe. Va. Vientos huracanados. Ok. Bueno. Entonces, hay otros tipos de circuitos que se llaman circuitos resonantes con derivación. ¿No? Ustedes conocen un transformador con derivación central, ¿no? Lo que hacen es poner una conexión a la mitad del embobinado. Eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que es la derivación en un transistor, en un transformador. Aquí va a ser algo similar, ¿no? Van a tomar, ¿no? En vez de tener un capacitor con una resistencia en serie, dice, bueno, vamos a dividir el capacitor en dos y vamos a tomar la derivación para conectar la resistencia de carga, ¿no? O la resistencia a la que se quiere transformar o acoplar, ¿no? Y pasa lo mismo con el inductor. Bueno, dice, el circuito de la figura 2.8 carece de flexibilidad, pues el ancho de banda del circuito y el factor QT quedan fijos una vez especificados los valores RT y R. No, pues es obvio, porque el factor QT está relacionado con RT y con R de esta manera, ¿no? Aquí está. Y no puede cambiar porque RT y R son fijos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacer para que no tenga esta exigencia, ¿no? Tan drástica de no poder cambiar el factor de calidad? Dice, bueno, para ganar cierto grado adicional de libertad, de tal suerte que el ancho de banda y la razón de impedancia puedan escogerse independientemente, se requiere un elemento de circuito adicional. Una forma de hacer esto es dividir la rama inductiva o capacitiva en dos componentes en serie, con la carga de baja resistencia a través de una de ellas, como se muestra en la figura 2.11. Los circuitos con derivación se usan profusamente en osciladores y amplificadores de alta frecuencia de banda estrecha. Aunque el circuito con derivación proporciona flexibilidad, su diseño se hace más complicado. Un análisis exacto de estos circuitos no proporciona una guía evidente para la elección de los valores de C y de L, por lo que deben hacerse aproximaciones de cierto tipo para llegar a soluciones útiles. Como este tipo de circuitos se usa principalmente en aplicaciones de banda estrecha, se supondrá que el Q global del circuito, visto desde el punto RT, sea mayor o igual que 10, de tal manera que se apliquen las relaciones aproximadas de las tablas del anexo. Y aquí está. Dicen, mira, también vienen aquí los diseños para sistemas con derivación, aquí para capacitor y para inductor. Y viene la forma en la que se hace, aquí no nos explica. Dice, si QT, que va a ser igual a la frecuencia de resonancia entre el ancho de banda es mayor a 10, pues calcula estos 5 valores y luego calcula nuevamente este factor de QP, ¿sí? Que es otro factor de calidad. Y si este factor de QP es mayor a 10, usa estas. Y si no, usa estas. Así de simple, ¿no? Y lo mismo con los inductores. Pero aquí está paso a paso lo que hay que hacer, ¿no? Pues no requiere mucho, ¿no? Así como les gusta a los estudiantes. Puro formulazo. Bueno, dice entonces, ¿cuál es el circuito de capacitor con derivación? ¿Cómo se hace el equivalente o cómo se analiza esta cosa? El circuito de capacitor con derivación de la figura 212A, ¿no? Pues este de aquí, se usa frecuentemente en los osciladores Colpitts, que ya los veremos, ¿no? El Colpitts son dos capacitores con un inductor. Se diseña para valores específicos de R2 y de RT, frecuencia de resonancia F0 y ancho de banda B. Los valores de la inductancia, la capacitancia 1 y la capacitancia 2 se tienen que calcular. Dice la pérdida de la bobina, ¿no? O la resistencia interna de la bobina, como una resistencia equivalente en paralelo igual a QL cuadrada por RC a través del puerto RT, ¿no? Lo que hicieron fue, este inductor posiblemente tenga una resistencia, si la tiene, conviértela en vez de serie, conviértela a paralelo
y tendrás esta. Bueno, esa que está en paralelo, júntala con RT y ya, simple. Y tendrás un nuevo RT, ¿no? Bueno, en caso de que exista, aquí dicen, bueno, vamos a considerar que no existe, ¿no? Por eso sigue teniendo solamente L. Ok, dice, con la conversión en paralelo de la tabla 3.5.1 se obtiene el circuito de la figura 12T. Vean, vamos a convertir una capacitancia con un resistor en paralelo en una capacitancia en serie con su resistencia en serie, ¿no? Lo toman de aquí. Tengo este circuito y lo convierto en esto con esta tabla, ¿no? Si necesito calcular valores. Pero lo que yo sé que obtengo es una resistencia en serie y una capacitancia en serie. Aquí está. Simplemente pasa. Y dicen, bueno, tienes dos capacitores en serie, júntalos, ¿no? Simple. Súmalos. No, perdón, el paralelo porque están en serie, ¿no? Cuando esas distancias se suman. Aquí está el paralelo. Dicen, la capacitancia C es el valor de C1 y C2 en serie. Entonces esta capacitancia C será igual a C1 por la capacitancia equivalente en serie entre la suma de estas dos capacitancias. Para este circuito, las relaciones aproximadas de la tabla 3.3.2 muestran que la especificación de la frecuencia de resonancia y el ancho de banda fija el valor de QT, ¿no? Que QT es igual a F0 por D. Y aquí está, es lo primero que calculan, ¿no? Déjenme ir para acá. Aquí está, eso es lo primero que calculan. En la tabla 3.3.2 se encuentra la relación exacta de RT y RSE como, bueno, pues aquí 3.3.2 dice, esas están más atrás, porque ya como ya lo cambiaste, ahora lo que tienes es este circuito, ¿sí? Fíjense, pasaste de este con derivación, lo convertiste este paralelo en serie y ahora tienes este de aquí. Y como tienes un solo capacitor, ya tienes un sistema de la inductancia con un capacitor en serie con un resistor, que son este circuito de acá, ¿no? Este C es el que incluye la suma de las dos capacitancias, ¿no? O la unión de las dos capacitantes en serie. Y de aquí dicen, bueno, este RT, ¿sí? Está relacionado con R mediante esta fórmula. Eso es lo que nos dice, ¿no? Por eso está aquí. Que muestra que el valor de RSE lo determina en RT y QT. Y ahora de la tabla 3.5.1, usando que QP es igual a omega 0 por C2 por R2, es obvio que la resistencia equivalente en serie es igual a R2 entre QP cuadrada más 1. Como QP debe ser mayor o igual que 0, es claro que el valor de R2 no puede ser menor que el de RSE, ¿sí? Si este valor se hiciera 0, RSE sería igual a R2, pero como no hay un factor de calidad 0 y este es mayor que 0, cualquier valor de QP cuadrada va a hacer que RSE sea mayor que R2, ¿no? O que R2 entre un número mayor que 1 se hace más pequeño. Conviene recordar cuando una resistencia está en paralelo con un capacitor o un inductor, la serie de resistencia resultante es siempre menor que el valor original. Al igualar la ecuación, aquí debe ser 220 y 222, se encuentra el valor de QP en términos de los parámetros de diseño. No, aquí está, QP es la raíz de QT cuadrada más 1 por R2 entre RT menos 1. Además, la propiedad de transformar impedancias del circuito en resonancia equivalente a la de un transformador ideal con razón de vueltas N o razón de impedancias N cuadrada, como se muestra en la figura 2.12c. Dice, bueno, entonces, este circuito podemos convertirlo en un circuito con un transformador con una razón de vueltas de N a 1, donde N nos da la razón de RT entre R2, es decir, qué tan grande es este en comparado con este. Eso es lo que nos dice. Que dice, el uso de la ecuación 323, o 3, debe ser 2, no sé por qué tantos errores. La otra expresión para QP
Bueno, n cuadrada es igual a RT entre R2, sustituyendo entonces QP es igual a la raíz de QT cuadrada más 1 entre n cuadrada menos 1. Ya que QT es mayor a 10, como se supuso inicialmente para obtener QT a partir de F0 y B especificados en la ecuación, está todo mal, 225, puede simplificarse entonces que QP se puede aproximar como QT cuadrada entre n cuadrada menos 1, todo a la 1 medio. O bien para QT entre n que sea mayor que 10, lo que implica que QP tendría que ser también mayor a 10. Y entonces QP se puede aproximar como QT entre n. Aquí solamente están haciendo algunas suposiciones para calcular la relación que existe entre este circuito, ¿no? El del medio de la figura B con el de la figura C, ¿no? No van a hacer todo este cálculo, ¿no? Bueno, y luego dice, ¿qué pasa cuando se tiene un valor de QP menor a 10? Dice, estos pasos se pueden dividir en 4. Uno dice, a partir de los valores especificados, RT, R2, que es las resistencias que queremos transformar, la frecuencia de resonancia o la frecuencia de trabajo y el ancho de banda que queremos usar. Dice, hay que usar las relaciones previamente establecidas para encontrar que QT se puede aproximar como la frecuencia de resonancia entre el ancho de banda y que además dice debe ser mayor o igual que 10, y podemos encontrar la capacitancia mediante esa relación, la inductancia y el valor de n cuadrado. Ya que tenemos estos valores, ahora sí, QP se puede aproximar como QT entre n, implica que QP tiene que ser menor que 10. Si esto es menor que 10, ¿no? Porque aquí no lo dice, hay que encontrar el valor correcto de QP. El primero era una aproximación, como no, bueno, es que este QT nos da otro valor de Q, a partir de QT nos obtenemos otro valor de QP que ya sabemos que va a ser menor que 10. Bueno, como es menor que 10 hay que hacer un nuevo cálculo de QP para calcularlo de manera exacta. Y luego obtiene C2, CSE y C1. Yo sé que suena revuelto, pero bueno, voy a explicar dónde viene más claro. Aquí dice, calcula QT como F0 entre B. Y normalmente es mayor que 10. Eso siempre pasa. Calcula el valor de C, calcula el valor de L, ¿no? Aquí QT dice, vuélvelo a calcular, ya lo tenías, ¿no? Aquí primero es la condición para que utilizar estas ecuaciones. Ya tienes QT, calcula el valor de N, me aproximo un poco, calcula el valor de N y calcula el valor de QP, ¿sí? Nuevamente, como QT entre N. Y te va a dar un valor. Si este valor es mayor que 10, utiliza estas ecuaciones. Y si no, utiliza estas. Así de simple, ¿no? Más que aquí, si ven, por ejemplo, estos valores, están aquí, mira, ¿no? Aquí en la 8, en esta. Simplemente están tratando de desarrollar lo que tienen en la tabla. Está un poco complejo, pero bueno. Ahorita hagamos un ejemplo que queda más claro. Y lo mismo viene para QP igual a 10, dice, haz lo mismo del principio, como nos lo dicen las tablas. Dice, estos primeros pasos son iguales para los dos casos. Y después, ahora sí, como QP es mayor que 10, pues, obtén las ecuaciones o los valores restantes mediante estas fórmulas. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Aquí lo van a explicar y van a obtener estas ecuaciones. No se preocupen por el desarrollo, ¿no? Solamente están explicando cómo se obtienen. Si no, os voy a pedir que desarrollen ustedes esto, simplemente que entiendan de dónde vienen. Y ahora sí, vienen dos ejercicios. Algo así muy raro que no hayan entendido, excepto de la cosa matemática, ¿no? Que si no, ay, no sé, pues yo tampoco, pero de los conceptos físicos, de lo que más o menos están haciendo en general, ¿sí se entiende? Sí, profe. Ok, no, yo entiendo, ¿eh? Que esta parte pudiera ser muy complejo. No complejo, sino abstracto, ¿no? Nos falta habilidad matemática a todos. Más o menos, dice Sandra. Pero que más que menos, ¿no?
Bueno, vamos a hacer un ejercicio y nos va a quedar más claro. Estoy seguro de eso. Viene el ejercicio 2.2. Dice, diseña un circuito de capacitor con derivación. ¿Sí? Vamos a entonces... sí que ya lo puedo quitar. 2.2. Dice, construye un circuito con derivación. Tenemos este de acá, tenemos un inductor, tenemos un capacitor aquí, tenemos otro acá, y tenemos una resistencia aquí. R, déjenme más cómo le llaman. R2 le llaman aquí, y esta de acá, una resistencia RT de entrada. L, este C1, si no me equivoco, y este C2. No sé. ¿Qué es eso? Sí, si no veo la figura y dice C1 arriba y C2 abajo. Ahí está. Y entonces me dice, quiero acoplar, ¿no? RT, que es de 8100 ohms, con un R2 de 100 ohms y un F0, un FO de 1.5 MHz, es decir, la frecuencia de operación de trabajo será esa, y un ancho de banda de 100 kHz. Ahí está, eso es lo que me dice. ¿Qué tengo que obtener al final? Pues el valor de L, el valor de C1 y el valor de C2. ¿No? Tan simple como eso. Ok. ¿Por dónde empezamos? Pues bueno, vamos a las tablas. Me dice, quiero hacer este circuito. Empiézale calculando QT para ver si efectivamente es mayor que 10. Bueno, pues voy a hacer eso. QT es igual a la frecuencia de resonancia entre el ancho de banda. Esto es 1.5 por 10 a la 6 entre 100 por 10 a la 3. Si no me equivoco, esto es 15, pero porque 3 de abajo es 1 por 10 a la 5, para menos 5 queda por 10. 1.5 por 10 es 15, ¿no? Ok, y esto es mayor o igual que 10. Esto se cumple. Quiere decir, bueno, si esto se cumple, empiézale. Dice, paso 1. Calcula el capacitor como 1 entre 2pi por el ancho de banda por la resistencia RT. Pues voy a sustituir 2pi, el ancho de banda son 100 kHz y RT 8100. ¿Sí? Y voy a obtener este valor de C. Este valor de C no es C1 ni C2. Acuérdense que aquí lo unieron, ¿no? Aquí en la figura, ahí lo voy atrás. Aquí. Estoy calculando este valor de C, ¿sí? Que va a incluir los dos valores, ¿sí? Para que no se vayan a confundir o hace referencia a este valor de C. Bueno, vamos a calcular. Por 100 a la 3 por... A mí me da 196 punto, digamos, voy a redondear, 0.5 picofarads. Me da lo mismo, profe. Bien, pues. Y luego dice, pues vete al paso 2, ¿no? Y existe el 1. Dice, ahora calcula una inductancia. Esta inductancia sí es la inductancia original del circuito, ¿no? Dice, L es igual a 1 entre omega 0 cuadrada por C. Pues voy a poner pi por F0, que es 1.5 por 10 a la 6, todo esto al cuadrado, por C, que le acabo de calcular, que es 196.5 por 10 a la menos 12, y todo esto, menos 1. Déjenme ver cuánto es esto.
Que según yo me da 57.3 por 10 a la menos 6, que son micro cámaras. A mí también. Vientos. Ese sí lo voy a poner en el cuadrito, porque este sí es la L del circuito que yo estoy buscando. Sí, esta L sí corresponde, ¿no? Bueno, ahora dice, vete al paso 3. Dice, QT es F0 entre B. Solamente voy a reescribirlo, ¿no? Este es 15, ya lo calculé, ya no tengo que sustituir, ¿no? Lo hice en un principio. Ahora voy al 4, dice, calcula que N es igual a RT entre R2. Entre R2, todo a la 1 medio. Sustituye valor, RT es 8100 y R2 es 100. A la 1 medio. Voy a calcular. Raíz de 8100 entre 100. Me da 9. Igual. Ya tengo N, y se mete al 5, calcula QP. Dice, entonces, de punto 5, y se calcula QP, que va a ser igual a QT sobre N. Y esto será QT, que es 15, entre 9. Y esto es 15 entre 9, me da 1.67, le voy a poner. No, porque es 6666 en adelante. Ok, ya terminé y dice, si Qt entre n, es decir, el valor de Qp es mayor que 10, use el valor, o use este valor de Qp y siga las fórmulas en la columna del lado izquierdo. Si Qt entre n, es decir, Qp aproximado, es menor a 10, utilice las fórmulas del lado derecho. En nuestro caso, Qp es menor que 10. ¿Sí? Esto es menor que 10. ¿Sí? Eso es importante. Entonces dice, ocupa las del lado derecho. Y entonces vuelve a calcular QP, porque el QP que venía aquí en el paso 5 es solo una aproximación. Que la aproximación es buena siempre y cuando QP sea mayor que 10. Cuando no, vuélvelo a calcular. Y vamos a ver, ahora sí, vamos al paso 6. Voy a poner aquí una división para que vean. Entonces 6. Y se vuelve a calcular QP. Lo voy a subir un poco. Esto es Qt cuadrada más 1 entre n cuadrada menos 1 todo a la 1 medio. Sustituye Qt, ¿cuánto vale? 15, ¿no? 15 al cuadrado más 1 entre n, que es 9 al cuadrado, todo esto menos 1, esto a la 1 medio. Y vamos a ver cuánto es el nuevo Qp, ¿no? Debe estar muy similar a 1.67, ¿eh? Un poquito arriba, un poquito abajo, pero muy cercano. Entonces es la raíz de 15 al cuadrado más 1 entre 9 al cuadrado, todo esto menos 1. A mí me da redondeado 1.34. Sí, vean, ¿no? Pasó de este 1.67, que es una aproximación, a un cálculo más exacto, ¿no? Que es este valor. Voy a poner con color rojo nada más para que lo comparen. Ahí está. Ya tengo el paso 6. Vamos a ver qué dice. Calcula el valor de C2. Dice, bueno. En el paso 7, dice C2 va a ser igual a QP, al nuevo QP que acabo de calcular, ¿no? Entre omega 0 por R2. Entonces será 2pi por 1.5 por 10 a la 6, que multiplica R2, que es 100. Se me olvidan los valores, ¿eh? 100
y todo esto QP, pero el nuevo QP, sí hay que tener cuidado. Si me ponen el anterior, se las pongo mal, ¿eh? 1.34 entre 2 por pi por 1.5 a la 6 por 100. A mí me da 1.42 nanofarads. Y este sí lo voy a poner en un cuadrito porque ya es un valor que necesito, que es el valor de C2. Y luego dice, vete al paso 8. El paso 8 te dice cómo calcular la capacitancia en serie, ¿no? Dice, la capacitancia en serie, ¿no? Pues el equivalente es igual al valor de C2 que acabo de calcular por QP cuadrada más 1 entre QP cuadrada. Sustituyo, C2 es 1.42 por 10 a la menos 9 por QP, que es 1.34 al cuadrado más 1 sobre 1.34 al cuadrado. Vamos a ver cuánto es esto. 1.42 a la 9 negativo por más 1, yo puse menos, más 1. Entre, a mí me da 2.21 nanofarads. Como este no es el que voy a poner, no lo pongo en cuadrito. Yo lo que quiero es C1 y C2, ¿no? Entonces me falta ir un paso. Paso 9. C1 será igual a ¿quién? A esta capacitancia en serie por la capacitancia C que calculé, creo que en el paso 2, entre la suma, no la resta, perdón. SE menos C. ¿Sí la resta? A ver, déjame ver. No, pues sí debe Sí ser. la resta, porque para la capacitancia total era la suma, ¿no? Es lo que quiero ver, pues ya me pasó. Es que aquí tengo suma. Pues ciudad despejaron de aquí, ¿no? Despejan C1. Aquí está. Sí, posiblemente esté bien la resta. Ok, entonces sustituyo. Son 2.21 por 10 a la menos 9 por C, que vale 196.5 picos. 196.5 por 10 a la menos 12 entre 2.21 por 10 a la menos 9 menos 196.5 por 10 a la menos 12. Y eso nos va a dar el valor de C1. Por menos 12. A mí me da 215.68, si quieren poner picofarads. Ahí Me dio lo está. mismo, profe. Sí. Bien. Y esto sí, lo pongo en un cuadrito porque ese es parte del circuito. Quiere decir, bueno, en mi circuito va a quedar de la siguiente forma, ¿no? L tendrá que ser 53. Va a quedar muy decimado, ¿va? Bueno, lo voy a dibujar por acá. Va a quedar así. Un poco más grande para poder poner los números. Dice que poner los números porque luego dicen el ejercicio, diseño un circuito y solamente calculan, no lo vuelven a dibujar, ¿no? L, ese de aquí es 57.3 microhenries.
C1, bueno, no sé, C2 está aquí a la vista. Este es 1.42 nanofarads. Y C1 son, si lo pongo en términos de nanofarads, será 0.215, ¿no? Nanofarads, ¿no? Es recorrer el punto 3 a la izquierda, ¿no? O picofarads, como quieran, es igual. Y la resistencia R, pues son 100 ohms, ¿no? Y la resistencia RT aquí son 8100 ohms, ¿no? Pero es una resistencia vista, ¿no? No es una resistencia física, a diferencia de R2, ¿no? Que R2 sí es una resistencia de carga. Bueno, ahí está. Todo eso que nos explicaron, ¿no? Fue para obtener esto. ¿Dudas, por favor? No, ¿Eso profe. garantiza que está acoplado, profe? Sí, sí. Se supone que tú garantizas que tienes una resistencia RT que acopla a una resistencia de 100 ohms. Obviamente físicamente tiene que tener una variación por los dispositivos, ¿no? Porque capacitores encontrarás a lo mejor algunos muy cercanos, pero el inductor no. El problema de este tipo de materia es que utilizan muchos inductores. Comercialmente hay muy pocos valores. Y en la escuela no tenemos un medidor. Bueno, sí hay uno, pero otra vez compramos unos inductores y ya venían marcados, ¿no? De fábrica y no miden el mismo valor. Entonces no sé cómo miden las reactancias. Es un medidor de reactancias ahí en la universidad. Pero bueno, ese era el problema de generar este tipo de circuitos. Pero bueno, si conseguimos L, vamos a ver cómo poder medir esto, ¿no? Por eso quería simularlo para ver cómo lo podíamos hacer. Pero bueno, ya veremos, ¿no? Ok, profe, gracias. Y bueno, aquí viene todo el procedimiento, también fácil, y viene el ejercicio 2.3, que dice diseño un circuito de capacitor con derivación, pero ahora suponga que RT es 10K, R2 es un kilohertz, perdón, digo un kilo, una frecuencia de 10.7 MHz y un ancho de banda de 200 kHz. ¿Qué tienen que hacer? Pues seguir la receta. Esta tabla del lado derecho es con capacitor con derivación, ¿no? Dice, pues calculas estos primeros pasos, luego calculas QP, y si QP es mayor que 10, utilizas los del lado izquierdo, y si no, los del lado derecho. Fácil, ¿no? Háganlo, por favor, de tarea. Exactamente igual que el otro, nada más hay que ver que QP sea menor o mayor que 10, ¿no? ¿Sí queda claro lo que tienen que hacer? Sí, profesor. Bueno, entonces vamos a las malas noticias. Déjame ver. Adiós, a ver qué preguntaron. Sí, profe. Bien. Ya tienen la tarea 2. Entonces ya podemos empezar a hacer la tarea 2. Qué maravilloso soy. Aquí está la figura, es un circuito RLC en serie. Calculen frecuencia de resonancia, el factor Q y el voltaje BC si B es igual a 10 microvolts. Es decir, cuál es el voltaje en el capacitor. Si el voltaje de entrada son 10 microvolts, que era los circuitos. Desde la figura 2.2 dice, se tiene un RT de 2 kilos, una frecuencia de resonancia de 10 a la 7 y un ancho de banda de 250 kHz. Encuentra el valor de QT, L y C, ¿no? Simplemente es un circuito en paralelo, ¿no? Si el circuito se energiza con una corriente de 2 mA en RMS, ¿cuál es la magnitud de la corriente del capacitor? Luego viene la tarea 3. Un amplificador transistorizado con sintonía requiere una resistencia de carga de colector de RT igual a 2 kiloohms a una frecuencia de 1.6 MHz. La capacitancia de salida del transistor es CO igual a 2 picofarads. Una carga de RL de 5 ohms va a transformar a RT en el circuito mostrado en la figura 2.3. Pero vean, esto parece este tipo de circuitos. No, no está. ¿Por qué los separan? Como el primero que vimos, ¿sí? Vean.
tiene el inductor con una resistencia en serie. ¿Sí? Aquí está, inductor con resistencia en serie. Pero, ¿qué se creen? El inductor tiene una resistencia. Entonces, RL son 5 ohms, pero hay que ver si te dice cuánto vale RC, ¿no? Y la salida tiene un capacitor en paralelo que hay que considerar para este valor de C. Si tú juntas estos dos, ¿sí? De alguna forma vas a decir, los voy a explicar, pero lo voy a explicar una sola vez, ¿sí? Porque luego son, fíjense, van a juntar estos dos, entonces vas a tener solo un circuito de una capacitancia total, si quieren llamarla. Y luego tendrás el inductor y vas a juntar estas dos y tendrás una R. Y podrás calcular, ¿no? Con un RT, con este R. Pero este R será también total, que es igual a RL más este RC, ¿no? Si te lo ponen. Bueno, vas a calcular todo, ¿sí? Pero hay que tener cuidado. El resultado que vas a obtener va a ser CT. Luego tendrás que saber cuánto vale C, ¿sí? Eso es lo que debes conocer, pero CT es el paralelo, ¿no? Lo voy a poner acá, de CO con C. Sí, espero que se entienda, ¿no? Entonces, lo que vas a necesitar conocer es C, pero para los cálculos tendrás que considerar CT. Eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Ok, y se supone que la resistencia de la bobina es despreciable. Primero, esta de aquí es 0, entonces RL no cambia. Si el inductor del circuito se sintoniza con una barra de ferrita cuyo ya nos dan un factor de calidad del inductor, dice que puede ser tan bajo como 50, nos dan un QL igual a 50. Encontrar el valor correspondiente de la resistencia interna para el valor de la inductancia usada en el inciso A. Aquí tuviste una L, te vas a las tablitas, aquí te dan, eh, eh, ¿cómo es? A ver, déjame te explico. Si te dan QL y conoces L, podrías obtener la resistencia interna RC. Nada más déjame ver cómo. Si están en serie, ¿no? Es este caso, está L y R, y tienes el factor de calidad del inductor, y tienes la reactancia, ¿no? Porque la reactancia será omega por LS, y entonces podrás conocer RS de esta fórmula. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende o no? No, profe, otra vez esa parte. A ver, fíjense, es que no está complicado. Déjale mismo esto. El primer caso no hay problema, te dicen RC es 0. Si este es 0, ya está solucionado. Nada más juntas estas dos y listo. Y después haces un equivalente total y después, bueno, despejas C, ¿no? Porque conoces CO y vas a conocer CT final y despejas. Te dice, ahora RC no es 0, pero te dicen que tiene un QL. Bueno, dices, lo tengo en serie, ¿están de acuerdo? Este circuito está en serie. Su resistencia con su inductor. Entonces te dice en las tablas, como está en serie, ¿sí? Tiene una reactancia. La reactancia S es igual a omega, ¿no? Que será omega 0 por la frecuencia de trabajo por la inductancia en serie, ¿sí? Y el factor de calidad QL será, bueno, aquí lo ponen QS, lo voy a poner con las mismas letras, ¿sí? Será igual a la reactancia que acabo de pintar acá arriba entre la resistencia interna del inductor. Quiere decir, me dan QL, yo conozco omega 0L, porque esta L la calculé del inciso anterior, y me piden conocer RC. Entonces RC es igual a omega 0L entre QL. Y ya tengo RC, y ahora sí, como ya tengo RC, ya lo podría juntar con RL. Nomás para que vean, ¿eh?
pura teoría de los circuitos. Y luego dice, bueno, ya que encontraste RS para el valor de la inductancia usada, ¿cómo alterará esto el valor de RT? Pues está en serie, este es RT, ¿no? Cuando sumes esta con esta, ya tendrás un R2 diferente. Pues, ¿cómo afectará el valor de RT? ¿No? Hay que pensar un poco. Y luego, si QL es igual a 50 para el bobina, encontrar los nuevos valores de LC, que darán que RT es 2.4, es decir, vuelve a hacer todo el ejercicio, considerando que este valor no es cero. Así de simple. Que ya lo pueden hacer. El 2.4 es un R1 o un RT, también se puede hacer, ¿no? Más que aquí el capacitor está en serie, ¿no? Dicen que un QL es infinito, entonces R es 0, ¿no? Encontrar los valores de LC, QT y B. El circuito se excita con una fuente de corriente con una resistencia interna. Ah, bueno, habrá una resistencia aquí en paralelo. ¿Cuál es el ancho de banda del circuito global? Usar los valores de L y C encontrados en el inciso A, pero con QL de bobina igual a 50. Ahora ya no es infinito, ahora ya es 50. Entonces tiene una resistencia interna y tendrás una resistencia aquí en serie. Hay que convertir ese circuito en serie en paralelo y este también para obtener un nuevo R1. Entonces ya se puede hacer. Este también. Este también. Nada más hay que tener en cuenta este valor que te dicen aquí. Que la inductancia es de 2 microhenries. Y ya. Ya pueden hacer los primeros 5. ¿Dudas? ¿Pues ya se acabó la clase? Vamos hasta que se hagan, profe. Bueno, pues espero que sea pronto. Porque todavía falta un montón. Y todavía me deben la tarea 1, ¿no? Sí. Vamos a ver quién ha subido la tarea 1. Nadie. Hay que no ha subido ni la tarea todavía del capítulo. Mejor no los quemo. Por favor, súbala, ¿no? No empiecen a perder puntos. La del documento de ruido, ¿no? Vienen algunos ejercicios, bueno, ya no lo tengo aquí, que tienen que subir los ejercicios que resolví en clase. Súbanlos, si ya los hice, súbanlos, por favor. ¿No? Les va a hacer ganar puntos. Y empiecen ya tendrían que terminar su tarea 1 y empezar con su tarea 2. Sí, hay tiempo, ¿no? Ahorita quiero adelantar un poco a la teoría para cuando regresemos, pues sea una carga menor y pues hagamos a lo mejor algunos ejercicios. Pero bueno, tienen que trabajar ustedes también. Vamos a dejar hasta aquí porque ya me pasé un minuto. No quiero que lo regalen. Profe.